Ya le puse a grabar, chicos. Bueno, ya estamos, como le mencionaba, cuentas agresivas. Hoy día hacemos 11, 12 la semana que viene, ¿sí? Después viene 13, 14 una semana más, 15 y 6 otra semana más, ¿no? Y se acabó. Hablando de grabación, profesor, las clases y las prácticas lo sube hoy, supongo. Sí, siempre lo subo el mismo día, chicos. ¿Sí? Todos los días, ni bien termina y lo más lo subo. No lo guardo, chicos. O sea que si no se me da, tengo un montón de cosas. Póngale así que estoy dictando ahorita desde las 10 de la mañana estoy dictando hasta ahorita. En YouTube sí lo estoy subiendo recién, ¿no? También le subí la clase. Ya, a ver. Tenemos acá, chicos, ¿sí? Vamos a ver, nos toca ver longitud de arco, áreas y centro de gravedad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver longitud de arco. Vamos a ver ahí. Entonces, la semana 11 toca ver lo que es longitud de arco, cálculo de longitud de arco, ¿sí? Cálculo de área en una superficie. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y la siguiente, centro de gravedad, cálculo del centro de gravedad de una región plana y el teorema de Pappus para volúmenes, ¿sí? Entonces, longitud de arco no es muy complicado, chicos, ¿sí? Parece, pero no es muy complicado. Entonces, la idea de longitud de arco era parte de esta idea, ¿no? Entonces, la idea de longitud de arco es parte de él, ¿no? Si yo tengo Y y tengo X, y quiero calcular eso de ahí, quiero calcular esta distancia, entonces simplemente habrá que saber qué puntos es, ¿no? Habrá que saber que tengo X1, Y1, X2 y Y2, ¿no? Y simplemente aplicar esa distancia sería la raíz de, en este caso, X1, X2, ¿sí? Elevado al cuadrado, más Y1 menos Y2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí parte la idea, ¿no? Entonces dice, eso sería, si nosotros tuviéramos ¿sí? De esta forma, ¿no? Entonces, si yo tuviese una curva así, entonces, si tengo una curva de A hasta B y quiero calcular esta longitud, ¿sí? Entonces, si quiero calcular longitud, podría calcular de acá hasta acá, ¿no? Esta longitud, pero no sería la idónea, ¿no? Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Si quisiéramos calcular esa longitud, entonces, ¿por qué no hacer varios segmentitos, ¿no? Varios segmentitos chiquititos, ¿sí? Muchos segmentitos chiquititos, ¿no? Donde cada segmentito lo calculamos así, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es llamar a el X1 y lo vamos a particionar, ¿no? X2, ¿sí? X3, X4, y así sucesivamente hacemos una partición XN, ¿no? Y vamos a ir calculando cada uno de estos segmentitos, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer al final sería, esta longitud no sería otra cosa que la suma, ¿sí? De todas estas pequeñas particiones ¿no? Entonces, y vamos a sumar todos esos, ¿no? Entonces, esa es la idea de, vamos a sumar esas particiones, ¿no? Hasta n-1, ¿no? O podemos llamarle así, como le hemos llamado, ¿no? x0 hasta xn, le pondríamos 0 hasta n. ¿Sí? Entonces acá haríamos hasta n-1, ¿no? Ahí está. Entonces, x0 será a con el otro y así sucesivamente comenzaremos a sumar todos, ¿no? Pero si uno hace un pequeño zoom, todavía hay una curva y acá tendría él, ¿no? Entonces, cuando este segmentito de acá lo voy haciendo más pequeñito, entonces, por ejemplo, lo voy colocando él, va a coincidir, ¿no? Entonces, eso ya me indica, algo me hace pensar que a eso debería tomarle un límite, ¿no? A él, si le tomo un límite, cuando esta partición tiene infinito, de esta suma, entonces eso va a coincidir con él, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de calcular, ¿sí? De calcular en este caso esa longitud de arco, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. Entonces, sea f una función que va a un intervalo, una función continua, con derivada continua, se calcula su longitud de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ahí está, mira. Lo particionamos. Por ejemplo, acá tengo 5 particiones, ¿sí? ¿No? Pero como te observas, acá todavía no es tan fino, ¿no? Entonces, si yo sumo toda esa longitud de esos segmentos, ahí está, sumo todos, bueno, acá le he llamado desde I1 hasta N, y le he llamado de 0 a N-1, ¿sí? Lo mismo. Y comenzamos a agrupar, ¿no? Ahí yo le he llamado Y sub I, acá le han llamado X sub I, ¿no? Entonces yo puedo factorizar, mira, esa expresión. ¿Sí? Y si todos ellos lo tomo en el mismo, ¿sí? Si todos ellos van a ser delta X sub I, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo hago esta partición regular? Es decir, que todos ellos sean iguales. Entonces lo puedo particionar de manera regular, ¿no? Entonces cuando yo lo particione de manera regular, este va a ser el mismo para todos, ¿no? Entonces acá va a quedar, mira, la raíz de 1 más esta expresión. Pero si uno observa él, esto, ¿sí? Es la pendiente, ¿no? La pendiente de él. Entonces, cuando uno le toma límites, ¿sí? Le toma límites a él, justamente esta pendiente se convierte en el límite, viene a ser la derivada, ¿no? Entonces ahí está la derivada y como esto va a ser, cuando tiende a ser bien pequeño, ¿sí? Era un diferencial, ¿no? Y ahí tengo la fórmula de calcular ello, ¿no? ¿Sí? La fórmula para calcular ello. Ahora, una observación antes de avanzar ahí. Acá, por ejemplo, han factorizado el x sub i menos y sub i, pero podría haber factorizado el otro, ¿no? Entonces, si uno factoriza, y esto lo voy a hacer en lo que yo había colocado, ¿sí? Entonces, cuando lo factoriza, ¿sí? Y tiene ahí, entonces lo que han hecho es hacer, ¿no? Este límite y hacer, ¿no? Y le factorizo a él y quedaría así, ¿no? Y como lo estoy factorizando, acá va a quedar delta x sub i, ¿no? Pero podría, ¿sí? Podría haber hecho esto también, ¿no? En vez de factorizar
él hubiera factorizado el y sub i, ¿no? Entonces quedaría así. ¿Sí? Entonces, es cuestión de gustos, ¿no? Pero, si te das cuenta, eso no es otra cosa que la suma de Riemann, ¿no? Si uno recuerda, la suma de Riemann era de A hasta B, ¿sí? De f de x de dx, y ese era el límite de la suma, ¿sí? Del f de x sub i por delta de x sub i. Entonces, si uno compara bonito, ¿sí? Ahí tengo el límite de la suma, eso viene a ser el f, ¿no? Entonces, convenientemente, ¿sí? Entonces, eso sería la integral de la raíz de 1 más. ¿Sí? Cuando tomas límite a él, esto vendría a ser la derivada en x al cuadrado por d de x. Pero esto como está en y, sería la raíz de 1 más g' en y al cuadrado de y, ¿no? Y los límites de integración, ¿no? Acá, por ejemplo, en x está de a hasta b. Pero si yo lo tomo en y, esto sería ¿sí? De c hasta d. Entonces, si lo tomas en y, sería la integral, sería de c hasta d. Entonces, a ver. Ahí está, ¿no? Disculpe, quisiera saber cómo le quedó 1 más y sub i menos y sub i más 1 al cuadrado. Esa expresión de ahí. ¿Cómo pasó de x a y? Eso es lo que no entiendo. Disculpe. Allá. A ver, vamos a explicarlo de una vez. ¿Sí? Quiero bajarlo. A ver, brevemente. Hasta acá partimos de él, ¿sí? Este es, creo que conocido, geometría planar, nada más. Entonces, al final hago una partición y lo voy a poner así como está en él, ¿no? Desde 1. Bueno, lo voy a dejar de 0, porque ya le he puesto ahí esa notación. Es indistinto. Entonces, vamos a ponerlo más derecho. Ahí está. Ya está. Desde cero, Entonces, desde cero es siempre que parta desde el origen, ¿no? no, desde x0 es a. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, lo que hago acá es, por ejemplo, voy a factorizar, vamos a llamar delta de x sub i a x sub i menos x sub i más 1, ¿no? Entonces, acá le factorizo. Este L sería el límite cuando n tiende a infinito de igual a 0 hasta n menos 1 de la raíz. Y este delta x sub i lo voy a escribir ahí, ¿no? Miren, 1 más. Entonces, acá voy a tener así, miren, y sub i menos y sub i más 1 entre x sub i menos x sub i más 1. Todo esto al cuadrado. Y acá queda el delta de x sub i. Si esto ingresa, acá queda el al cuadrado y se cancela con él, que son lo mismo, ¿no? Pero, ¿sí? Pero podría ser este pequeño cambio también, ¿no? Delta de y sub i le puedo llamar el y sub i menos y sub i más 1. Por lo tanto, si lo cambio a él, en vez de factorizar
en vez de factorizar él, voy a factorizar esa expresión. Este de acá lo voy a sacar. Entonces, L sería igual al límite, cuando n tiende al infinito, de esta suma de igual 0 hasta n-1 de la raíz, y acá voy a factorizar y sub i, ¿no? Entonces va a quedar y sub más 1 entre y sub i menos y sub i más 1 elevado al cuadrado más 1, y lo que ahora ha salido es delta y de sub i, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de factorizar. Ahora, pero si uno recuerda, esa era la integral de Riemann, ¿no? De a hasta b de la raíz de 1 más f' de x elevado al cuadrado de dx, ¿no? Y sería la integral en y de c hasta d de la raíz, lo cambia el orden nada más, ¿no? ¿Sí? 1 más g' de y elevado al cuadrado de dy, ¿no? Entonces, o puedo calcular longitud en términos, ¿sí? de x, ¿sí? O en términos de y, ¿no? Al final la longitud va a ser la misma. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, eso es lo que está acá, ¿no? Entonces, cuando le tomo límites, aquí queda este integral, ¿no? De a hasta b, ¿no? Pero, como le mencionaba, la longitud sería L. Pero también lo puedo factorizar en y y queda así, ¿no? En y, con los límites de c hasta d. Entonces, todo va a depender de cómo quieran ustedes calcularlo, ¿no? En qué le parece más fácil. A veces es más fácil despejar x que y o despejar y que x, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice calcule L, ¿sí? Entonces vamos a calcular este ejercicio, ¿no?